¿Qué harías si tu hijo dejara de hablar de un día para otro? No por enojo, no por rebeldía, sino porque algo en su interior se rompió. Esta no es una historia cualquiera, no es sobre juicios ni sobre criminales, es sobre un niño atrapado en su propio silencio y sobre un perro que, sin decir ni una palabra, lo escuchó mejor que nadie. Un vínculo inesperado, un ladrido en medio de un tribunal y un susurro que lo cambió todo. Si tú también crees que los animales tienen un poder único para sanar lo que la voz no puede, deja tu like, suscríbete al canal y comparte esta historia con quienes aman de verdad. A veces, el dolor más profundo no se grita, se calla. Se oculta en los rincones del cuerpo, en los gestos que faltan, en las palabras que ya no llegan. Mateo Martínez tenía apenas 5 años, pero sus ojos ya habían visto lo que muchos adultos jamás imaginarían. Y en su silencio, había una historia esperando ser escuchada. Vivía con su madre, Soledad, en un departamento de 2 ambientes en Villa Aurora, un barrio olvidado por el progreso. Los techos eran bajos, las paredes descascaradas por la humedad, y la luz entraba apenas por una única ventana con vista a un callejón. Soledad trabajaba largas jornadas como cajera en un supermercado. Apenas alcanzaba para la comida, el alquiler y un poco de leche para el desayuno. Pero lo que más le dolía no era el cansancio, era ver cómo su hijo se iba apagando lentamente. Mateo era un niño tranquilo, reservado, de esos que prefieren observar antes de participar. Amaba dibujar. Podía pasar horas con sus crayones de colores, creando mundos donde siempre brillaba el sol. En las paredes de su cuarto colgaban hojas con casas, árboles, animales, y siempre una figura con orejas largas que parecía un perro, aunque nunca habían tenido uno. Hasta que llegó ese día, el día gris que marcó el antes y el después. Era un jueves. Soledad lo había despedido en la puerta de la escuela, como siempre, con un beso en la frente y un «Pórtate bien». Mateo llevaba su mochila azul con una botella de agua colgando del costado. A las 16:00 debería haber regresado, pero no volvió. Cuando el reloj marcó las 17:10, Soledad llamó a la escuela. Nadie lo había visto salir acompañado. La desesperación fue inmediata. Corrió por las calles, gritó su nombre, preguntó a vecinos. Lo encontró una hora más tarde, en una plaza a 4 cuadras de su casa, sentado en un banco, abrazado a sus propias rodillas. No tenía heridas visibles, pero su mirada ya no era la de un niño. Desde ese momento, Mateo dejó de hablar. Literalmente, no emitía un solo sonido, ni una palabra, ni una queja, nada. Los médicos lo llamaron mutismo selectivo postraumático. Explicaron que su cerebro había activado un mecanismo de defensa, bloqueando el lenguaje como forma de protección. Pero para Soledad era algo mucho más devastador. Era como si su hijo estuviera atrapado dentro de una burbuja invisible. Lo miraba, lo acariciaba, le hablaba, y todo lo que recibía era silencio. Las noches eran peores. Mateo dormía con los ojos entreabiertos. Se despertaba empapado en sudor. A veces, se orinaba en la cama. Su cuerpo hablaba lo que su boca no podía. Y cada vez que su madre intentaba abrazarlo, él se encogía, como si el contacto doliera. En la escuela, los otros niños no lo entendían. Algunos lo evitaban, otros lo empujaban. La maestra lo miraba con pena, pero con impotencia. ¿Cómo se enseña a alguien que no puede responder? Soledad empezó a sentirse derrotada. La ropa sucia se acumulaba. La comida perdía sabor. Vivía pendiente de cada respiración de Mateo, como si temiera que el silencio un día se lo llevara del todo. Hasta que una vecina le habló de un programa del municipio. Perros de apoyo emocional. Animales entrenados especialmente para acompañar a niños con traumas severos. No era magia. No prometían milagros, pero ofrecían algo que Soledad ya había perdido. Una posibilidad. Y fue así como, sin saberlo, el destino de 1960. Mateo comenzó a cambiar. El día que Rex llegó, Mateo no salió de su cuarto. Soledad lo esperaba en la puerta, esperanzada pero temerosa. Rex era grande, imponente. Un pastor alemán de 8 años, retirado de la unidad canina de rescate. Tenía un pelaje espeso y oscuro,
salpicado de tonos más claros en el lomo, y unos ojos dorados que parecían leer lo que nadie decía. La mujer que los asistía desde el programa municipal les explicó todo. Rex había sido entrenado para rastrear personas, encontrar víctimas entre escombros, proteger en situaciones límite, pero tras una lesión en la cadera, fue dado de baja. No podía correr como antes, pero su olfato, su instinto y su capacidad de conexión seguían intactos. Soledad asintió en silencio mientras acariciaba suavemente al perro. Tenía las manos temblorosas, no sabía si estaba haciendo lo correcto, no sabía si su hijo siquiera saldría a verlo, pero a la hora de la cena, sucedió algo. Mateo apareció en la puerta del comedor, en pijama, descalzo, con sus pies delgados pisando la cerámica fría. No miró a su madre, no miró al plato servido, solo miró al perro. Y Rex, como si supiera exactamente qué hacer, se levantó lentamente y caminó hacia él. No corrió, no saltó, solo se acercó con pasos suaves, cabeza baja, orejas atentas. El niño no se movió, pero tampoco retrocedió. Rex se sentó frente a él. Mateo estiró la mano, muy despacio, y tocó su hocico. Ese contacto fue como una chispa. No hubo palabras, no hubo lágrimas, simple, solo un gesto. Pero para Soledad, fue como ver al sol salir después de un largo invierno. Desde ese día, Rex se volvió parte de la casa. Dormía al pie de la cama de Mateo. Se recostaba a su lado cuando el niño se acurrucaba en el sofá sin hablar. Lo seguía al baño, al cuarto, incluso a la cocina. Era una sombra fiel, constante, protectora. Mateo no hablaba, pero empezó a hacer cosas que antes no hacía. Salía de su cuarto sin que lo llamaran. Se sentaba a dibujar en la mesa de la cocina. Caminaba por el departamento con pasos más firmes. Una noche incluso se rió. Fue un sonido leve, breve, pero real. Soledad lo oyó desde la habitación y se cubrió la boca para no sollozar. Rex estaba junto a él, moviendo apenas la cola. Habían hecho algo que ningún terapeuta había logrado: conectar. Los especialistas dijeron que no era un milagro, era conexión emocional. Rex no lo forzaba, no lo interrogaba, no lo miraba con lástima, solo estaba ahí, con su calor, su respiración tranquila, su presencia sólida. Era un ancla en medio de la tormenta. Y por primera vez en mucho tiempo, Mateo empezó a dormir sin mojar la cama. Había noches en las que se despertaba con sobresaltos, empapado en sudor, pero ya no lloraba solo. Rex saltaba a la cama, se recostaba junto a él y lo miraba, sin moverse, sin ruidos, y el niño, lentamente, volvía a cerrar los ojos. El mutismo seguía, pero ya no era absoluto, porque a través del silencio, Mateo había encontrado una voz en un perro que no necesitaba hablar para decir: «Estoy contigo». El día que llegó la citación judicial, Soledad sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El sobre blanco, con el sello del tribunal, parecía pesar toneladas en sus manos temblorosas. Al abrirlo, leyó que Mateo estaba convocado a declarar como testigo en el caso contra Luis Ramírez. El nombre le heló la sangre. Luis Ramírez, el hombre que había intentado llevarse a su hijo, estaba siendo juzgado por múltiples cargos, incluyendo intento de secuestro y detención ilegal. La fiscalía necesitaba el testimonio de Mateo para fortalecer el caso. Pero ¿cómo podría un niño que no hablaba enfrentarse a su agresor en una sala llena de extraños? Desesperada, Soledad contactó al psicólogo que había estado trabajando con Mateo. Tras varias reuniones, se propuso una idea inusual: permitir que Rex acompañara a Mateo durante su testimonio. El argumento era que Rex no era solo un perro, era su ancla emocional, su puente con el mundo exterior. Después de mucha burocracia y inocente deliberación, el juez accedió. Sería la primera vez que un perro de apoyo emocional estaría presente en una declaración judicial en ese tribunal. El día del juicio, la sala estaba llena. Periodistas, abogados, curiosos. Todos esperaban ver al niño que había conmovido a tantos. Cuando Mateo entró, tomado de la correa de Rex, el silencio fue absoluto. Vestía una camisa azul clara y un suéter gris, y sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. Al acercarse al estrado, Rex se detuvo, en seco. Sus orejas se alzaron,
Su pelaje se erizó y emitió un gruñido bajo pero firme al ver a Luis Ramírez. El acusado, por primera vez, mostró signos de nerviosismo. El juez pidió orden, pero el impacto ya estaba hecho. Mateo no dijo una palabra, pero su presencia, junto con la reacción de Rex, habló más que 1000 testimonios. El fiscal, aprovechando el momento, solicitó un receso para reorganizar su estrategia, mientras la defensa comenzaba a tambalearse. En ese instante, quedó claro que, aunque Mateo no hablara, su historia estaba siendo escuchada. El tribunal había cambiado. El ambiente, antes frío y formal, ahora se sentía tenso, contenido, como si todos esperaran que algo más sucediera. Nadie miraba a Mateo directamente, no por desinterés, sino por respeto. Su presencia, silenciosa, llenaba la sala más que cualquier argumento legal. Luis Ramírez permanecía sentado, con el rostro endurecido, pero sus dedos no dejaban de moverse, frotando las mangas de su camisa una y otra vez. No hablaba, no protestaba, no cruzaba la mirada con nadie. Era como si también, de alguna manera, estuviera atrapado. Rex permanecía al lado de Mateo, atento a cada movimiento. No era solo vigilancia, era conexión. Cada vez que el niño respiraba más rápido, Rex se acercaba un poco más. Cada vez que sus piernas temblaban, el perro apoyaba la cabeza en ellas. Y entonces, sin aviso, ocurrió el segundo momento clave. Cuando el fiscal nombró a Luis Ramírez en voz alta, Rex se levantó de golpe. Caminó lentamente hacia el acusado. No ladró, no se abalanzó. Solo se detuvo a 1 metro de distancia, con el cuerpo rígido, la mirada fija, y volvió a gruñir. Pero esta vez fue más largo, más grave, como una advertencia. Luis retrocedió en su silla. Fue sutil, apenas unos centímetros, pero en un tribunal, cada gesto cuenta. «Ese perro está entrenado para provocar», gritó la defensa levantándose. El juez golpeó su mazo. Silencio. «El perro no necesita órdenes», dijo el psicólogo desde su lugar. «Reacciona al miedo, a la tensión, al peligro». Los murmullos llenaron la sala. No eran pruebas, no era una confesión, pero era algo más primitivo, más puro. Era instinto, y en ese momento, todos comprendieron que lo que estaba ocurriendo ahí no se podía fabricar. No era teatro, era verdad. Rex volvió junto a Mateo. Se sentó a su lado, como si nada hubiera pasado, pero su gesto había quedado grabado en la memoria de todos. Como si dijera, yo sé quién es, yo lo reconozco. Ese día, el fiscal no necesitó más. No hizo preguntas, no presionó al niño, solo pidió al tribunal que observara, y lo hicieron. Observaron cómo un perro podía ver más allá de las palabras, cómo un niño podía contar su historia sin decir una sola frase, y cómo el silencio, a veces, podía ser ensordecedor. Después de esa audiencia, algo cambió en Mateo. No fue inmediato, no fue evidente para todos, pero para Soledad, cada pequeño gesto era una revolución. Una tarde, al regresar del tribunal, Mateo no se encerró en su cuarto como de costumbre. Se sentó en el sillón, con Rex a su lado, y se quedó mirando por la ventana durante largo rato, como si estuviera buscando algo allá afuera, o dentro de sí mismo. Soledad no lo interrumpió, solo lo observó desde la cocina, mientras preparaba un té que jamás tocaría. Esa noche, al volver del supermercado, encontró a Mateo en el asiento trasero del auto, mirando fijamente el espejo retrovisor. Tenía las manos frías, la respiración entrecortada. Rex estaba junto a él, con 1900 en la cabeza apoyada en su regazo. «¿Estás bien?», preguntó ella, sabiendo que no obtendría respuesta. Pero entonces, algo sucedió. Mateo extendió el dedo índice y comenzó a dibujar en el vidrio empañado por su aliento. Primero, un árbol. Luego, una figura rectangular, con líneas que parecían barrotes. Una ventana. Y finalmente, una cruz. Soledad se quedó helada. No dijo nada. No lo detuvo. El psicólogo, al ver la imagen al día siguiente, no dudó. Era un recuerdo. Mateo estaba describiendo no con palabras, sino con símbolos. Su mente empezaba a liberar fragmentos de lo que había vivido. Con esa pista, la policía cruzó datos de desapariciones pasadas, y allí, entre los informes, encontraron el expediente de una niña desaparecida 3 meses atrás.
La última vez que la habían visto fue cerca de una zona boscosa, a varios kilómetros de la ciudad. Un área con poca vigilancia, sin cámaras, olvidada por todos. Una cabaña abandonada figuraba en los registros. Ya había sido revisada, superficialmente en su momento. Pero el dibujo de Mateo, la ventana con barrotes, la cruz, todo coincidía. El fiscal ordenó una nueva inspección, esta vez con más recursos, y con Rex. La búsqueda fue larga. El aire estaba cargado de humedad, de silencio, de algo que no podía nombrarse. Pero cuando Rex olfateó el marco de la puerta principal y se tensó, todos supieron que habían llegado al lugar correcto. Derribaron la entrada, y lo que encontraron adentro cambió todo. La cabaña estaba oculta, entre árboles altos y espesos, como si la naturaleza misma hubiera intentado esconderla del mundo. La estructura de madera, envejecida por el tiempo y la humedad, emitía un crujido inquietante con cada paso que daban los investigadores. Rex fue el primero en entrar, su cuerpo tenso, olfateando el aire cargado de moho y algo más, algo que solo él parecía percibir. Los agentes lo siguieron, con linternas en mano, iluminando las paredes cubiertas de tablones y marcas extrañas. En una habitación trasera, protegida por una cerradura improvisada, encontraron a la niña desaparecida. Estaba desnutrida, sucia, pero viva. Sus ojos, grandes y asustados, se fijaron en los hombres que la rescataban y con una voz apenas audible pronunció una sola palabra: Luis. El impacto fue inmediato. Los agentes intercambiaron miradas. La conexión era innegable. Luis Ramírez no solo había intentado secuestrar a Mateo, sino que ya había tenido éxito antes. La cabaña se convirtió en la pieza clave del caso, el lugar donde el horror había tomado forma. Rex se acercó a la niña, olfateándola suavemente, como si intentara consolarla. Ella extendió una mano temblorosa y acarició su cabeza. Por primera vez en mucho tiempo, una pequeña sonrisa asomó en su rostro. El hallazgo de la cabaña y el rescate de la niña dieron un nuevo impulso al caso. La fiscalía ahora tenía pruebas tangibles, y la figura de Luis Ramírez comenzaba a desmoronarse. La noticia del hallazgo se esparció rápidamente. Los medios la titularon como una victoria policial, pero para Mateo fue algo mucho más íntimo. No celebró, no sonrió, solo miró a Rex durante largo rato esa noche, mientras el perro dormía a sus pies. Desde el rescate, algo había empezado a moverse dentro de él, como si el grito que no podía emitir hubiera salido en forma de dibujo. En casa, comenzó a dibujar más. No solo árboles y ventanas, ahora había personas, escenas, pequeños detalles que su madre no comprendía, pero que el psicólogo analizaba con precisión. Empezó a señalar imágenes en libros. Miraba más a los ojos. De vez en cuando, sus labios se movían, como si quisiera formar palabras, pero se detuviera a mitad del intento. Nadie lo forzaba, ni su madre, ni los terapeutas. Todos comprendían que su tiempo era otro. Soledad, en silencio, seguía a su lado. Le preparaba su desayuno favorito, le dejaba notas con dibujos en su mochila, y cada noche se sentaba cerca de su cama sin decir nada. A veces, Mateo se giraba hacia ella y apoyaba la cabeza en su regazo. Era su forma de hablar, y siempre, a pocos metros, Rex vigilaba, como una sombra cálida, como un guardián que no necesitaba dormir del todo. El juicio avanzaba, las pruebas encontradas en la cabaña, el testimonio de la niña rescatada y el rastro que Rex había ayudado a seguir formaban un caso contundente. Luis Ramírez empezó a mostrar grietas. Llegaba a las audiencias con los ojos hundidos, murmuraba solo, evitaba cualquier contacto visual. El juez, antes cauto, ya no, ocultaba su incomodidad con el acusado. Y entonces, en una de las sesiones más esperadas, ocurrió un nuevo giro. Cuando el fiscal presentó la cronología de los movimientos de Ramírez y su presencia en la zona boscosa el día de la desaparición, Rex se levantó. Estaba acostado junto a Mateo, tranquilo, pero algo lo activó. Se irguió, tensó el cuerpo y ladró. Una sola vez, un ladrido seco, firme, sin aviso. Luis se sobresaltó, su cuerpo se tensó, murmuró algo incomprensible y luego bajó la cabeza. Ese ladrido fue como un disparo emocional.
Nadie en la sala pudo ignorarlo, ni el juez, ni la defensa, ni los periodistas. Todos lo sintieron. No era entrenamiento, era un reconocimiento instintivo, una alerta de peligro. Y en ese momento se rompió algo. La defensa pidió receso, pero ya era tarde. La sala había visto el verdadero rostro del miedo. Y Rex, una vez más, había hablado por Mateo. El día del veredicto, la sala del tribunal estaba colmada. Soledad llegó con Mateo tomado de la mano. El niño caminaba con pasos cortos pero firmes. Vestía su ropa más prolija y en su rostro había una calma que su madre no veía desde antes del trauma. Rex iba a su lado, como siempre. Cuando el juez leyó el fallo de culpabilidad, hubo un suspiro colectivo. Luis Ramírez no levantó la cabeza. Se quedó inmóvil, derrotado. Mateo miró a su madre, luego a Rex, y entonces se acercó al perro, se inclinó hacia él y susurró: «Gracias, Rex». Fue un susurro débil, roto, pero real. Su madre lo oyó. Se llevó la mano a la boca. Las lágrimas bajaron sin control. No dijo nada, solo lo abrazó, con cuidado, con devoción. Rex giró las orejas, lo miró y le lamió la mano con delicadeza, como si entendiera el peso de ese momento. Mateo había hablado, no ante el juez, no ante los micrófonos, sino ante quien lo había salvado sin decir una sola palabra. Después del juicio, la vida no volvió a ser como antes, pero empezó a moverse, con lentitud, con cuidado. Mateo seguía sin hablar con fluidez, pero su mundo ya no estaba hecho solo de silencios. Dibujaba todos los días, usaba tarjetas para comunicarse. En terapia, repetía sílabas, palabras sueltas. Algunas se le escapaban, otras las sostenía como si fueran tesoros. Su historia se volvió viral, no como espectáculo, sino como ejemplo de respeto, de paciencia, de vínculo. Soledad fue invitada a hablar en foros sobre trauma infantil. Siempre llevaba consigo una foto, Mateo y Rex, sentados en el parque, con la misma expresión de paz. Una que no pide nada, solo dice: «Estoy aquí». Un día, meses después, Mateo pidió volver al parque donde había conocido a Rex. Caminó con paso seguro. Sacó un dibujo del bolsillo. Mostraba a él, a la niña rescatada, y a Rex. Los tres sonriendo. Abajo, escrito con letra temblorosa, decía: «Ganamos». Y no hizo falta decir más.